Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Empezamos culto de domingo. Vamos a empezar por orar que enseña Jesucristo. Vamos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora vamos a cantar. Hay una fuente sin igual. Hay una fuente sin igual. Cantamos juntos. Hay una fuente sin igual, la sangre de Manuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él, las manchas que hay en él, las manchas que hay en él, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. El malhechor se convirtió muriendo en una cruz. Al ver la sangre que vertió sin culpa el buen Jesús, sin culpa el buen Jesús, sin culpa el buen Jesús. Al ver la sangre que vertió sin culpa el buen Jesús, y yo también tan malo soy, lavarme a mi poder, en tanto que en el mundo estoy, su gloria cantaré, su gloria cantaré, su gloria cantaré. Y en tanto que en el mundo estoy, su gloria cantaré. Tu sangre nunca perderá, oh Cristo, su poder, y solo en ella sí podrá tu iglesia salva ser, tu iglesia salva ser, tu iglesia salva ser. Y solo en ella sí podrá tu iglesia salva ser. Desde que aquella fuente vi, mi tema solo fue tu compasivo amor, y así cantando moriré, cantando moriré, cantando moriré. Tu compasivo amor, y así cantando moriré. Y cuando del sepulcro ya resucitado esté, canción más noble y dulce allá en gloria entonaré.
redención más noble dulce allá, en gloria entonaré. Vamos a orar juntos. Te damos gracias, Señor Jesucristo. Gracias por sacar nuestros pecados. Gracias por ayudarnos para participar culto de domingo. Tú eres tan grande, glorioso y tiene gran amor. Gracias. Gracias por adorar al Señor. Ahora guárdanos y enséñanos la palabra de sabiduría. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a ver la palabra de Dios. Efesios capítulo 1. Antes de leer la Biblia, vamos a ofrendar al Señor. Cantamos Salvador, a ti me lindo. Cantamos juntos. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Ahora vamos a ver la palabra de Dios. Efesios 1, versículo 11 a 14. Vamos a leer juntos. Efesios 1, versículo 11 a 14. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el destino de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, en el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por ayudarnos cada día. Ofrendamos junto nuestra preciosa y bienes. Gracias por darnos todo esto. Ayúdanos cada día alabar a Dios y tu gran poder, gran ayuda. Bendice ofrendas. Bendice todos los miembros de la iglesia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hoy compartimos la palabra de Dios. Alabanza de su gloria. Alabanza de su gloria. Nos reunimos en la iglesia cada semana para escuchar la palabra de Dios.
Cuando escuchamos la palabra de Dios, debemos darnos cuenta del corazón de Dios. Debemos darnos cuenta del corazón de Dios. Y debo saber lo que Dios quiere de mí y ser capaz de obedecerlo. Cuando conocemos y obedecemos la voluntad de Dios, podemos cambiar a la imagen de Dios, el Creador. Lo que Dios quiere de nosotros es que seamos transformados a la imagen de Dios. Esto se debe a que cuando Dios creó al hombre, lo hizo a la imagen de Dios. Ser creado a la imagen de Dios significa que Él fue creado como una persona perfecta con el carácter del amor y la justicia de Dios. Cuando somos transformados a la santa imagen de Dios, podemos disfrutar de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es santa. Solo aquellos que han sido transformados en santidad pueden disfrutarla. Cuando comes en un restaurante, no importa lo buena que sea la comida, no puedes comerla si se sirve en un plato sucio. Asimismo, no importa cuán buena sea la gracia de Dios, si la vasija no está limpia en nuestros corazones, no podemos recibir esa gracia. Para recibir y disfrutar las bendiciones que Dios da, los bendigo para que se preparen primero como un vaso santo. Amén. Vamos a leer juntos versículo 11. Efesios 1, versículo 11. Vamos a leer juntos. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el destino de su voluntad. Amén. ¿Quién es Dios? Dios es quien todo lo decide y todo lo lleva a cabo. Dios decidió salvar a los pecadores e hizo crucificar a Jesús para lograr esa salvación. Dios podría haber dejado que los pecadores fueran al infierno. Sin embargo, Él amó a los pecadores y sacrificó a su Hijo unigénito. A través de esto podemos saber quién es Dios. Sabemos que Dios es rico en gracia y amor. Dios, que es rico en gracia, sacrificó a su Hijo por los pecadores y les permitió la gloria de entrar en el reino de Dios. ¿Y cómo podemos saber quién es Dios? ¿Cómo podemos saber quién es Dios? Podemos saber que Dios es un Dios fiel que siempre guarda lo que dice. ¿Qué pasaría si Dios prometiera salvar a los pecadores, pero luego cambiara de opinión y cancelara la promesa? Toda la humanidad debe haber ido al infierno a causa de sus pecados. Sin embargo, Dios cumplió todas sus promesas a pesar de que la gente lo desobedeció y lo traicionó. ¿Qué clase de persona debemos ser para restaurar la imagen de Dios? Nosotros también debemos asemejarnos al carácter de Dios y convertirnos en personas llenas de amor e inmutablemente fieles. Incluso si hay personas que van en contra de tu corazón y no les agradan, debes ser capaz de tolerarlas. Además, nuestra fe en Dios no debe cambiar y debemos seguir siendo leales. ¿Quién en el mundo tiene éxito? Los que tienen una mente
amplia y saben cómo abrazar las personas triunfan. Además, aquellos que saben claramente lo que está bien y lo que está mal a través del razonamiento tienen éxito. Y el que no cambia y va de manera constante en un camino triunfa. No hace mucho tiempo hubo un artículo en el periódico de Inglaterra en el que se enteró a un miembro ordinario de la iglesia en el cementerio real. En general, se dice que por muy grande que sea una persona religiosa o política, pocos se atreven a ser enterrados en el cementerio, en el cementerio real. Pero, ¿cómo podría una persona común ser enterrada en una tumba real? Después de recibir el puesto de diácono en la iglesia a la edad de 17 años, tocó la campana de la iglesia sin perder un día hasta su muerte a la edad de 75 años. 75 años. Se dice que la hora en que tocó la campana de la iglesia fue tan precisa que los aldeanos que lo rodeaban escucharon la campana y pusieron en hora sus relojes. Se dice que el gobierno lo enterró en la tumba real, apreciando mucho su sinceridad al ser real a una cosa por el resto de su vida. ¿Qué tan glorioso es esto? Es lo mismo con la vida de fe. Incluso si la vida no sale como queremos, debemos creer en la fidelidad de Dios y continuar caminando por el camino de la fe. Dios está buscando personas cuyo corazón no cambie y que confíen en Él y lo siguen hasta el final. Aquellos que asisten constantemente a los servicios de adoración, oran y sirven bien a la iglesia, pueden ser reconocidos por Dios y disfrutar de las bendiciones que Dios da en su tiempo. Te bendigo a ti y a mí para ensanchar nuestros corazones para ser claros y fieles al Señor. Amén. Y vamos a ver versículo 12, Efesios, versículo 1, capítulo 1, versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. En el versículo 12 está hablando del propósito por el cual Dios nos salvó. ¿Cuál es el propósito de Dios para salvarnos en Cristo? Es para que seamos un canto de alabanza, una alabanza de la gloria de Dios. Los santos están llamados a ser los que alaban la gloria de Dios. Nunca debemos olvidar este propósito a lo largo de nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos ser personas que alaban la gloria de Dios cuando vivimos? Primero, debemos conocer profundamente la gracia que Dios nos ha otorgado. Tanto como conozco la gracia de Dios, puedo alabar la gloria de Dios. Entonces, el apóstol Pablo oró así por los santos de la iglesia de Éfeso. Vamos a ver Efesios capítulo 1, versículo 8 y versículo 17, 18, 19. ¿Qué hizo? Sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia,
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestros entendimientos, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Amén. Mientras leemos la palabra de Dios todos los días y meditamos profundamente, debemos pensar en cuán grande es la gracia de Dios para nosotros. Por mucho seamos el tamaño de esa gracia, podemos convertirnos en personas que alaben la gloria de Dios. En segundo lugar, debemos ser personas que permiten que las personas que nos rodean alaben la gloria de Dios a través de nosotros. Los que no conocen a Dios no pueden alabar la gloria de Dios. Entonces, aquellos que conocen a Dios deben poder mostrar la gloria de Dios. La forma más sencilla de mostrar la gloria de Dios es que los santos sean buenas personas en el mundo. Jesús también enseñó a sus discípulos a ser buenas personas. Mateo capítulo 5, versículo 16. Mateo capítulo 5, versículo 16 se dice: así alumbren vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. La forma en que los incrédulos pueden conocer a Dios es ver vivir a los creyentes. Cuando los creyentes viven una vida buena, santa y veraz, los incrédulos pueden saber quién es Dios. Entonces debemos convertirnos en personas que puedan mostrar a Dios a los incrédulos en el mundo. Esa es una vida que se convierte en un himno a la gloria de Dios. Amén. El apóstol Pedro también dijo que cuando los santos hacen buenas obras en el mundo, pueden dar gloria a Dios. Vamos a ver primero Pedro capítulo 2, versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Para qué? Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. En la era del Antiguo Testamento, muchas personas de fe se convirtieron en quienes mostraban a Dios al mundo. Por ejemplo, José. José era un hombre bueno y sincero. Debido a sus buenas obras, los gentiles que no conocían a Dios llegaron a conocer a Dios y recibieron la gracia de Dios. Y se convirtieron en los que alababan la gloria de Dios. Daniel también fue un buen hombre que mostró la existencia de Dios en el imperio babilónico lleno de idolatría. A través de Daniel, el rey de Babilonia se convirtió en el que conocía, adoraba y alababa a Dios. ¿Qué deben hacer los cristianos de hoy para ser buenas personas que revelen la gloria de Dios en el mundo?
Cuando nos convertimos en personas llenas de Espíritu Santo, podemos ser un canto de alabanza a la gloria de Dios. Vamos a ver 13, Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Cuando escuchamos el evangelio de Jesucristo y creímos, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Ser sellados por el Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo nos garantiza que nos hemos convertido en hijos de Dios. Antes de que Jesús ascendiera al cielo, ordenó a sus discípulos que les dieran el Espíritu Santo. Y cuando los discípulos obedecieron las palabras de Jesús y oraron fervientemente durante 10 días, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Cuando los discípulos que estaban llenos del Espíritu Santo predicaron el Evangelio, en los instantes se produjo un gran avivamiento en Jerusalén. Muchas personas que no creían en Jesús creyeron en Jesús y se salvaron después de ver las palabras y la vida verdadera de los discípulos. Además, el número de personas que creyeron en Jesús aumentó después de ver los muchos milagros realizados por los discípulos. Cuando los santos están llenos del Espíritu Santo, experimentamos dos cambios. Primero, la personalidad se transforma en una persona con el carácter de Dios. La personalidad se transforma en una persona con el carácter de Dios. Pablo lo describió cuando el fruto del Espíritu Santo. Palabra de Dios, Gálatas 5, versículo 22-23. Se dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Los santos que tienen muchos frutos del Espíritu Santo pueden ser alabanzas de la gloria de Dios. Amén. Esto se debe a que los que no conocen a Dios llegan a conocer a Dios al ver a los santos que tienen el fruto del Espíritu Santo. Cuando yo era joven, chiquitito, había una iglesia al lado de mi casa. A través de la pared vi miembros de la iglesia teniendo comunión en el patio después de los servicios semanales. Se dieron y se regocijaron y se veían tan felices. Al verlos felices, pensé, ojalá yo también pudiera ir a la iglesia. Me mostraron al Dios vivo en su forma feliz. Así que cambié de un lado a otro frente a esa iglesia, esperando que alguien me evangelizara, aunque no tenía nada que hacer. Pero no había nadie para evangelizarme. Debemos estar llenos de alegría y amor con los frutos del Espíritu Santo. Y debemos ser inmutablemente fieles ante Dios. A través de mi apariencia así, los no creyentes llegan a conocer y alabar a Dios. Amén.
Segundo, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, somos transformados en personas que hacen milagros. Una persona llena del Espíritu Santo puede comunicar a Dios a las personas mostrando esa habilidad. Vamos a ver Mateo 15, versículo 30 y 31. Se dice, y se le apareció mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y glorificaban al Dios de Israel. Amén. Cuando Jesús realizó el milagro de sanar a los enfermos, muchas personas glorificaron a Dios. Jesús dijo que echaba fuera demonios y sanaba a los enfermos con el Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, podemos usar el poder que Dios nos da. Y a través de esta habilidad, muchas personas pueden volver al Señor. Cuando estaba en la escuela secundaria, me lastimé la espalda y sufrió durante un año. Sin embargo, por recomendación de un amigo, fui a una iglesia y recibí oración del pastor y me curó y me curé por completo de mi enfermedad. Entonces tuve la convicción de que Dios está vivo y desde entonces sirvo a Dios. Hay muchas personas en mi alrededor que han experimentado a Dios. La razón por la que pudieron encontrarse con Dios y convertirse en personas que alababan a Dios fue porque sobraron el poder de Dios. Debemos orar fervientemente por la llenura del Espíritu Santo y debes convertirte en el que sana a muchos enfermos con el poder del Espíritu Santo. Jesús les dijo a los que creen en que las señales deben seguir. Marcos capítulo 16, versículo 17, 18, 20. Se dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Debemos ser una alabanza de la gloria de Dios en esta tierra. Entonces, podemos convertirnos en una persona que cumple el propósito de Dios. Para convertirnos en una alabanza de la gloria de Dios, debemos estar siempre llenos del Espíritu Santo. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, te conviertes en una persona con el fruto de una hermosa personalidad y la capacidad de curar enfermedades. Entonces, podemos mostrar a Dios a aquellos que no creen en Dios. Y podemos hacer que alaben a Dios. Para ser lleno del Espíritu Santo, por favor, ármate con la palabra de verdad todos los días. Y oren
fervientemente para recibir el poder del Espíritu Santo. Los bendigo en el nombre de Jesús para que seamos llenos del Espíritu Santo por el resto de nuestras vidas y seamos personas de bendición que se conviertan en alabanzas de la gloria de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar juntos. Te damos gracias por darnos la palabra de vida de Dios. Queremos ser una persona alabanza de su gloria. Danos, por favor, danos lleno del Espíritu Santo. Queremos leer la palabra de Dios cada día. Y queremos meditar la palabra de vida cada día. Y queremos orar sin cesar. Por favor, ayúdanos para orar sin cesar. Gracias. Siempre ayúdanos. Siempre danos poder. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora terminamos la bendición. La gracia del Jesucristo y amor del Padre Celestial y comunicación del Espíritu Santo sea todos los miembros de la iglesia. Amén. Amén. Gracias. Bendice a ustedes. Quiero vivir feliz en esta semana. Dios les bendiga. Amén. Chao. Hasta luego.